de Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Yo creo que no voy a necesitar el micrófono hoy porque creo que la última vez que estaba hablando un poquito muy recio, no necesitaba micrófonos. Estamos bien. El que tenga oídos que escuche, ¿verdad? ¿Cómo están mis hermanos? Se pueden sentar. Estamos siguiendo nuestro estudio en la primera carta de Pedro. Ha sido de gran bendición, creo que para cada uno de nosotros, no solamente para los que están atrás de este lado, sino que para los que están recibiendo. Es de buen alimento, de buena hidratación para nuestras almas. Me encanta cuando estamos en el tiempo de alabanza y podemos escuchar a las personas cantando en alabanza al Señor, ¿verdad? Con corazones limpios y puros y sabiendo al Señor que amamos y glorificamos. Amén. Vamos a empezar nuestro estudio de hoy. Nos vamos a enfocar, estamos en el capítulo 1 de Pedro, nos vamos a enfocar en los versículos 13 al 23. Y es un estudio bíblico, así que va a haber un buffet de versículos. Es un estudio bíblico y vamos a aprender juntos de lo que esta carta nos tiene preparado para nosotros. ¿Y qué era lo que Pedro quería decirle a las personas al cual él escribió esta carta? ¿Y qué podemos aprender nosotros de esta carta? ¿Ok? Vamos a leer los versículos, 13, del versículo 13 al versículo 23, y luego vamos a entregar nuestro tiempo en oración. Amén. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino que aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin aceptación de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a los otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Santísimo Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque sabemos de que tu palabra es viva y que esta palabra, Señor, corregirá nuestros pensamientos, dirigirá nuestros corazones, Señor, y que podamos tener convicciones de acuerdo a tu voluntad, Padre. Padre, remuéveme a mí, remueve mis opiniones, Señor, y mis interpretaciones personales, Padre. Que sea tu palabra, que sea el Espíritu Santo que nos enseñe, que sea tu palabra la que sea expuesta esta noche, Señor, y que podamos saber al Dios que amamos, al Dios que glorificamos, las personas que somos y el Dios que servimos, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es más que suficiente para la vida en santidad, Padre. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo traiga convicciones en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, y te pedimos por este tiempo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Ok, mis hermanos, como les dije, les tengo un buffet de versículos. Yo cambié el estudio bíblico para esta noche. Ya lo había escrito, ya lo tenía todo preparado, pero de verdad que no sentía aquella convicción de decir: no estoy dando esto de la manera en que se tiene que dar. Entonces tuve que cambiarlo, y creo que llegamos a un punto donde, digo yo, no se trata de sentimientos,
se trata que hay que dejar hablar a la palabra de Dios. Entonces yo les voy a llevar un buffet de versículos y vamos a tratar de estudiar lo que esto nos está tratando de decir. Entonces, el versículo 13 dice, por tanto, ¿ok? Por tanto, quiere decir de que lo que hemos estudiado hasta el momento de ahora, hasta este momento, llega a su conclusión, ¿verdad? Esto quiere decir que lo que se ha dicho hasta acá está a punto de concluir. Por lo tanto, ¿ok? Luego dice, por lo tanto, ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Voy a empezar más o menos dando unos significados y ya después vamos a sumergirnos un poco más en lo que nos está enseñando Pedro acá. Ceñir los lomos quiere decir en los tiempos, en el primer siglo, cuando los soldados iban a la guerra, ellos tenían que estar listos a todo el tiempo por si venía una guerra. Entonces ellos cuando usaban sus túnicas o sus trapos, ellos no los podían usar flojos, porque si los usaban flojos, cuando cuando sonaba la trompeta, tenían que salir corriendo y ponerse su armadura. Y si no estaban bien apretados, no estaban bien ceñidos, como dice aquel, no traían cinchos, se les caían los pantalones, se caían. Entonces, ahora les voy a decir a ustedes, hermanos, ciñan sus lomos, ¿ok? Porque aquí viene la palabra de Dios que corregirá nuestros corazones, corregirá nuestros pensamientos y corregirá nuestras convicciones. Entonces dice, por tanto, ceñir los lomos de vuestro entendimiento, ¿ok? Dice, ceñir los lomos, agarrarnos bien nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque es cierto, hace 2 semanas estaba hablando de que no solo se trata del conocimiento en nuestras cabezas, sino que el tamaño del corazón, lo que tiene, el efecto que tiene en nuestros corazones es este conocimiento. Pero sabemos que es por medio de la mente que la palabra entra al corazón. ¿Ok? Yo solamente puedo llegar a su intelecto. Yo solamente puedo enseñar lo que esto está diciendo, pero la palabra es, yo no tengo el poder para que esta palabra entre a su corazón. Ese es el poder del Espíritu Santo. Mi trabajo es solamente explicarle lo que está diciendo. ¿Ok? Dice que tenemos que tener, porque dice, ceñir los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios, o sea, pensar con una mente clara, ¿verdad? Con una mente clara y fija en la esperanza que tenemos en Cristo. Ahora, aquí fue donde yo no quería confundir a nadie, porque no quiero que nadie malentienda lo que esto está diciendo. Dice, ser sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, Pedro lo que está diciendo, y esto es lo que quiero que entiendan. Nosotros somos salvos por medio de la gracia, ¿ok? Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Entonces, ahorita nosotros somos salvos por gracia, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Esperar por completo en la gracia. Pero si somos salvos por gracia, ¿por qué es que dice que esperemos por completo en la gracia? Dice, esta gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pero lo que está diciendo es decir, la esperanza que ustedes tienen, sí, es la esperanza ahorita. Pero está diciendo, como cuando dicen Colosenses 3, dice poner su mirada en las cosas del cielo. En Efesios dice poner su mirada en las cosas celestiales, en donde está sentado Jesucristo, lo que dice el versículo 3. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Pongan su esperanza en la venida de Jesucristo, porque ahí seremos completados. Ahí se nos dará ahí seremos como Él es, se nos dará un cuerpo de gloria. Amén. ¿Ok? Entonces, ¿hasta ahí estamos bien? Amén. Ok, versículo 14 dice, como hijos obedientes, ¿verdad? Dice, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Hay 2 versículos que se vienen a la mente, bueno, hay muchos versículos que se vienen a la mente cuando leemos esto, pero uno que creo que ustedes están bien familiarizados porque el pastor Richard siempre lo dice es Romanos 12, versículo 1 al 2. So, vamos a ir ahí rapidito. Uno y dos. 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios,
agradable y perfecta. Entonces tenemos que ser, no conformarnos a este mundo y ser transformados en la mente a la imagen de Jesucristo. Y luego dice Efesios capítulo 2, y vamos a ir ahí rapidito. Y yo sé que estamos siguiendo a varios versículos, pero no me voy a disculpar por eso. Porque esto de verdad es importante que lo sepamos. Efesios capítulo 2, vamos a leer los primeros 3 versículos. Efesios 2, versículo 1 al 3 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pedro? Está poniendo 2 versículos, ¿ok? Vean la diferencia entre el impío o el no creyente y el creyente. Dice, como hijos obedientes. Efesios dice, como éramos antes, ¿verdad? Como los hijos de Satanás. A Jesucristo una vez le dijeron, no, si Abraham es nuestro padre, bueno, si Abraham fuera su padre, sabieran quién soy yo, ¿verdad? Dice, ustedes son hijos del diablo. No hijos de desobediencia, sino que somos hijos obedientes. No nos conformamos a los deseos que antes teníamos, estando en vuestra ignorancia. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Dice, versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Aquí nos vamos a quedar un ratito. ¿Cuántos de ustedes saben qué significa la palabra santo? Apartados del mal. Apartados del mal, ok. Apartados del mundo. Apartados del mundo. El diccionario dice que santo significa perfecto y libre de toda culpa, ok. Pero la palabra que se utiliza acá, ok, la palabra en griego dice hagion o agion, y la palabra en hebrea es kodesh, que se traduce más comúnmente como santo. Esta palabra viene de la raíz de la palabra kadash, que significa apartar para un propósito específico. Dice, entonces escuchen, aquel que os llamó es santo. Entonces aquí hay en dos maneras que se usa esto. Ok, dice que aquel que nos llamó es santo. Luego dice que tenemos que ser santos porque Él es santo. Ok, entonces vamos a ir a Levíticos capítulo 19. Capítulo 19, dice en el versículo 2, habla a toda la congregación. Dios está hablando a Moisés, ¿ok? Versículo 1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, vuestro Dios. Pablo está usando estos versículos en el Nuevo Testamento, pero en el contexto en el que está escrito en Levíticos, hay reglas tras reglas, leyes tras leyes. Hay 3 clases de leyes, por si alguien tiene esa pregunta. Está la ley ceremonial, la ley moral y la ley civil o judicial. Entonces, aquí estas leyes que se siguen dando, Dios le está diciendo por medio de Moisés a Israel cómo deben de ser ellos. Cómo deben ellos de estar apartados del mundo. Y da muchísimos ejemplos. Miren, empiezan a leer desde el capítulo 16 de Levíticos. Se habla de la clase de expiación por cada clase de pecado.
acá llega y dice, tienen que ser, porque son santos, tienen que ser santos porque yo soy santo, y esta es la manera en que lo van a hacer. Y da una lista. Versículo 37 del capítulo 19 dice, guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponerlo por obra. Yo Jehová, yo soy Jehová, yo Jehová, está diciendo, ¿ok? Capítulo 20, versículo 7 dice, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y guardar mis estatutos, dice el versículo 8, y ponerlos por obra, yo Jehová, que os santifico. Versículo 26, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y les puedo seguir leyendo versículo tras versículo tras versículo, en donde Dios dice, sed santos porque yo soy santo, y esta es la manera en que lo tienen que hacer. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros el día de hoy? Si este es el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento. De esta manera. ¿Ok? De que Jesucristo vino, ¿ok? Jesucristo vino y fue santo cumplió la ley. Cumplió la ley, ¿ok? Estaba pensando y decía, ¿cómo puedo yo explicar esto de que Él es santo, sed santos porque yo soy santo? Y decía, ¿qué puedo usar? Y me acordé de algo que me pasó una vez con Filiberto, con Philly. Para los que no saben, Philly es mecánico, y esto no es para nada para tratar de darle negocio o algo, sino que de verdad que pensé que este ejemplo nos iba a ayudar un poquito. Cuando yo tenía una troquita vieja, ¿ok? Que andaba como podía la troquita y me salía buenísima, pero tenía sus detallitos, ¿verdad? Y una vez le llamé a Philly, ¿será que me puedes checar la troquita, que quiero arreglarla? Y me dijo, sí, tráetela. So llegué y yo bien contento, dije, hoy me van a arreglar la troca. Y Philly lo que hizo, me dijo, le vas a hacer esto y lo otro y ahí nos vemos. Y puso el peso de la responsabilidad en mí. Puso esa responsabilidad en mí. Yo quería que él agarrara la herramienta y arreglara mi troca y poner yo la responsabilidad en él. Hace unas semanas estábamos hablando con unos hermanos en una mesa y le estaba haciendo broma a Philly. Le digo, pero es que Philly arregla los carros diciéndole a uno cómo hacerlo, ¿verdad? Y él me dijo, no, bro, me dice, es que tú tenías conocimiento de cómo hacerlo. Yo te estaba explicando cómo hacerlo. Tú ya sabías cómo hacerlo. Para nada nosotros sabemos cómo ser santos. Para nada. Pero Dios dice, sed santos porque yo soy santo. La responsabilidad está en Dios enseñarnos a nosotros cómo ser santos. Philly sabía que yo tenía un poco de conocimiento y él me dio la responsabilidad a mí porque él sabía que yo tenía el conocimiento. Pero alguien que no conoce, como yo lo fui alguna vez, que no sabía ni que era un dado de 10, no se me iba a dar esa responsabilidad. Por eso es que se le enseña. Philly ahora está enseñando a un muchacho que no sabía nada y él está enseñando con paciencia. El muchacho sabe de que él va a ser un excelente mecánico porque la responsabilidad queda en Filiberto de enseñarle bien. Si hay algún error, Filiberto se encarga de arreglar ese error. No se trata de Filiberto, ¿ok? Se trata de esto, de que Dios nos ha explicado. Dios nos ha dicho, y hasta antes de Jesucristo no había ningún ejemplo de cómo vivir la vida santa. Nada. ¿Se acuerdan hace 2 semanas que dije, Jesucristo expone quién Dios el Padre es? Nadie jamás ha visto al Padre, solamente el Hijo unigénito. Entonces dice, el que nos llamó es santo. Él nos ha enseñado a nosotros. Y muchos ponen el énfasis en que yo soy santo porque Él es santo. No. El énfasis está en Dios, que Él es santo y nos ha hecho santo por medio de la sangre de Jesucristo. Hebreos 12:14 dice que la santidad, que Jesucristo nos da la santidad, porque sin la santidad nadie verá al Señor. Hebreos 10:10 dice que Jesús nos hace santos. Vamos a ver
vamos a parar ahí por un segundito y quiero leer algo más, ¿ok? Les voy a leer Efesios capítulo 1, versículo 4, dice esto. Según nos escogió en Él. ¿En quién es Él? En Jesucristo. El Padre nos escogió antes de las fundaciones del tiempo. Dijo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Yo no puedo ir solito y decir, yo estoy limpio porque me lavé la ropa con cloro. Nada, ningún producto, nada en este mundo me puede limpiar de la manera que la sangre de Jesucristo lo hace. Amén. Sed santos porque yo soy santo, apartados del mal, apartados del mundo, transformados en la imagen de Jesucristo. El único que ha enseñado cómo ser santo. Primera de Pedro, versículo 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Tenemos que ser santos solamente. Primera de Pedro, versículo 15. ¿qué? 1:15. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo Está bien, 15. volvimos. Perdón. Ok. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No solo en algunas cositas, ¿ok? No solo en la iglesia o cuando Tomás va y se pone atrás del púlpito y dice cositas, digo, ser santos, sigan a mí como yo sigo a Cristo. O Pablo, sigan a mí como yo sigo a Cristo. Es todo el tiempo, en toda manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Versículo 17 dice, y si invocáis por Padre aquel que sin aceptación de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El Padre es imparcial. Él no mira de la manera que el hombre ve, pero Él mira que el corazón. Y cuando está hablando del juicio, aquí está hablando del juicio, estamos en el contexto de las cosas celestiales. Cuando está hablando del juicio, no está hablando de un juicio de la forma de salvación, sino de recompensa. El juicio de salvación va a ser para el impío, para el no creyente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Jesucristo no pagó por sus pecados. Ellos dicen, yo pago por el mío. Y si tú pagas por tu propio pecado, no es suficiente para pagar. Tu sangre no es suficiente para pagar por tus pecados. Los pagarás en el fuego. Jesucristo dice, yo pago por sus pecados. Terminado está, hecho es. La sangre de Jesucristo es suficiente para cubrir mis pecados. Quiero que vayamos a Hebreos capítulo 9, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Para quién? ¿Para quién? Para nosotros. Y si invocáis por Padre aquel que sin aceptación de personas juzga según las obras de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Nosotros no somos de este mundo. Somos ¿qué? Peregrinos. Pertenecemos a Dios. Estamos aquí temporalmente. Pero quiero dos cositas acá. ¿Qué dice? Si invocáis por Padre aquel que sin aceptación de personas juzga según la obra de cada uno. ¿De qué obra se está hablando? Como el contexto no está hablando de obras de salvación, ¿de qué obras se está hablando? Obra de pecado que podamos hacer, o
obras de justicia, de lo que la palabra nos dice que hagamos y De nuestro de buen- testimonio. De nuestras de acciones. nuestras acciones también, de Entonces obra de sabemos, santidad, que sin santidad no, la santidad para eso es santificarnos en esas áreas que estamos viviendo todos los días. Si yo en mi corazón tengo enojo, envidia, celo, contienda, disensiones, herejía, todas esas cosas, eso tiene que ser santificado todos los días. Claro, Estamos en ese claro. proceso. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras, ¿ok? Es por gracia, por medio de la fe, ¿ok? Pero no para ahí, ahí paran de leer todo. Todo el mundo para de leer acá, hasta yo he parado de leer acá, pero no para aquí. No por obras para que nadie se gloríe. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Debemos de ser embajadores de la palabra, hacer buenas obras para los otros, sabiendo de que no por mis obras voy a ir al cielo, sino que por agradecimiento de lo que Jesucristo ha hecho por mí. Amén. Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Y no van a ir ustedes ahí, yo voy a ir ahí. Tito, capítulo 3. Híjole, se me perdió Tito. Capítulo 3, versículo 5. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Tito 3:5. Tito 3, 5. Aquí está. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero No. negarán. ¿Ah? Ese no es. 3:5 es. Ah, ok, voy con. Aquí está. Tito, aquí está. 3:5. Aquí está. 3:5. Dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Versículo 3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a los otros. ¿Ok? Versículo 5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para el hombre. Entonces somos salvos por gracia, por medio de la fe, para buenas obras. Y de acuerdo a esas obras, cuando invocamos al Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor, hacer buenas obras, en temor todo el tiempo. ¿Cuándo? En nuestra peregrinación. Versículo 18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Levíticos capítulo 11, versículo 45 dice, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santo, porque yo soy santo. Santo. Sabiendo que fuisteis rescatados de la tierra de Egipto. Yo soy tu Dios. Yo seré su Dios. Ustedes serán mi pueblo. Ezequiel capítulo 36 dice, y te daré un corazón de carne, ¿verdad? Tú serás
mi pueblo, yo seré tu Dios. Somos rescatados de nuestra vida previa. Por eso volvemos a nacer. Mucha gente dice, es que yo nací homosexual, es que yo nací borracho, yo nací esto, yo nací lo otro. Por eso mismo es que tenemos que volver a nacer, porque nacimos en pecado. Cuando nosotros vemos la historia de José y la historia de Jesucristo, José es conocido como una tipología o una sombra de la vida de Jesucristo. Y les quiero dar unos ejemplos de la vida de José, o unos paralelos o algo que es similar en la vida de José y en la vida de Jesucristo. Estos solamente son algunos, hay muchísimos. ¿Ok? José y Jesucristo son el objeto del amor especial de su padre. Su familia se burló de él. Fue despojado de su túnica. Fue entregado a los gentiles. Fue acusado falsamente. Fue fiel en medio de la tentación. Fue encarcelado. Fue vendido por piezas de plata. Versículo 18 dice que sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata. ¿Ustedes saben quién trata de comprar con oro y plata? El mundo. ¿Por qué? Porque son las riquezas de este mundo. Si no me creen, ¿cuántas tiendas no hemos pasado que dice se compra y se vende oro y plata? Hermanos venden a hermanos por oro. Amigos traicionan amigos por dinero. El diablo te quiere comprarte con dinero. Y bien dice 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El mundo es material. El diablo quiere comprar tu alma con oro y plata, pero Cristo compró a los suyos con su sangre. Vamos a regresar a Hebreos capítulo 9. Vamos a seguir leyendo los versículos que les había mencionado. Capítulo 9, versículo 11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo? El cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiara vuestras conciencias de obras muertas para que le sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la redención de las transgresiones que había bajo del primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Regresando a la traición de Jesucristo, que fue vendido por plata. El Mesías fue vendido por 30 monedas de plata, pero nosotros fuimos redimidos y comprados con la preciosa sangre de Jesucristo. El versículo 19 de nuestro texto dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de las fundaciones del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Tanto amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito. La otra vez decía de que mucha gente pone énfasis en de que dio salvación al mundo, y el énfasis está en el amor de Dios, que tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo.
para morir, para redención, para que nos comprara a nosotros y fuéramos presentados como santos. Nos enseña a ser santos. Por eso debemos de ser santos. Versículo 22, perdón. 21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Cuántos de ustedes de verdad creen en la resurrección? Porque muchos creen en Jesucristo, que Jesucristo vivía o que vivió, pero muchos no creen en la resurrección. Y en la Biblia misma tenemos ejemplos de gente que no creía en la resurrección. Cuando Pablo iba y proclamaba el evangelio, todos le escuchaban, pero cuando hablaba de la resurrección decía, este está loco. ¿Cómo va a ser un hombre que murió resucitar? Como que si nunca escucharon de que Jesucristo levantó a Lázaro y le dijo, sal de ahí. En Hechos capítulo 26 hay una historia entre el rey Agripa y Pablo. Y Pablo le dice, esta es la manera en la que yo fui, esto es lo que ha pasado, esta es la manera en que yo me convertí, y esta es mi revelación. Y dice, les voy a leer Hechos versículo 19, capítulo 26, versículo 19, para que... Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y sigue Pablo, versículo 24 dice, versículo 23 dice, que el Cristo que había de padecer y ser primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Ahí dejó de escuchar el rey Agripa. Diciendo él estas cosas en su defensa, dice el versículo 24, Festo a gran voz dijo, estás loco. Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Palabras de verdad y cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, dijo Pablo a Agripa. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Cuántos de ustedes por poquito no fuimos persuadidos a algún tiempo? ¿Cuánta gente afuera de esta iglesia por poquito no están convencidas a ser cristianos, a vivir la vida que Cristo nos ha llamado a vivir, la vida que Dios nos ha llamado a vivir, que dice, esta es la manera que la tienes que vivir? Cree que Jesucristo murió por tus pecados. Cree que Jesucristo vivió la vida perfecta porque tú no podías. Y que Jesucristo resucitó al tercer día. Y que ascendió y que descenderá en el juicio final. Versículo 22 dice, y habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos a unos a los otros, entrañablemente, de corazón puro. Aquí Pedro está ya asumiendo, de la manera en que yo asumo de ciertos hermanos de que son salvos. Es decir, esta limpieza, esta purificación que hay en tu alma por la sangre de Jesucristo, tiene ciertos efectos en tu vida. Y aquí les voy a dar 3 cosas que dice el versículo. La obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Este es un efecto. El segundo es un amor fraternal no fingido. Es fácil reírnos con unos hermanos, pero laváramos los pies de los hermanos. ¿Que no Jesucristo lavó los pies hasta de Judas y dijo, hacer esto, lo que han visto hacer?
¿verdad? La tercera dice, amaos unos a los otros entrañablemente, no con un corazón falso, sino que con un corazón puro. Versículo 23 dice, siendo renacidos, ¿ok? Habiendo purificado, dice el 22, vuestras almas por la obediencia a la verdad. Han sido purificados, ¿ok? Y porque han sido purificados, han vuelto a nacer. O como ustedes quieran decir, volví a nacer porque fui purificado por la sangre de Cristo. No de simiente corruptible, como lo que vimos hace 2 semanas, que dice nuestra herencia, ¿verdad? Dice el versículo 4 de Primera de Pedro. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hablamos bien de nuestra herencia, que era incorruptible. Somos ahora renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. 2 veces Pedro apela a las Escrituras en los versículos que leímos esta noche. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y versículos 24 y 25 dice, porque ya da entonces el contraste, ¿verdad? Aquí dice que la palabra de Dios vive para siempre, y hace 2 semanas vimos esto. Dice, porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Hermanos, ¿somos ignorantes de cómo debemos de vivir? Si decimos que conocemos a Cristo, decimos que conocemos a Dios, ¿verdad? Porque mucha gente levanta sus manos y dice, amén, Señor, amén, pero ni siquiera saben a la persona con la que hablan. Ciertas palabras que se me vinieron a mí sobre estos versículos cuando lo estaba leyendo. Versículo 13, entendimiento. Entendimiento. Versículo 14, obediencia. Versículo 15, Él nos llamó y también somos santos, hechos santos, porque Él nos llamó. Versículo 16, sed santos, porque soy santo. Versículo 16, sed santo porque soy santo. Versículo 17 dice que Él juzga. Juzga a los impíos y juzga a los santos en su peregrinación. Versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados. Entonces tenemos un entendimiento, debemos ser humildes de que Dios nos llamó. Por eso tenemos que ser santos, porque Él es santo. Él juzgará en nuestra peregrinación, en los tiempos postreros. Y tenemos que saber, sabiendo, versículo 18, versículo 20, ya destinado. Jesucristo fue destinado desde antes del tiempo, de las fundaciones del mundo, para morir por mí, para morir por ti. Y para todos aquellos que clamen por encima de los techos, que Jesucristo es Rey. Versículo 21, vuestra fe y esperanza. Versículo 4 dice que vuestra fe, que la salvación de vuestras almas, los profetas que profetizaron de la gracia. Antes se nos habla de fe y gracia, y ahora en el versículo 21 se nos habla de fe y esperanza. Porque por gracia tenemos esperanza. Versículo 22, somos purificados. Versículo 23, por la palabra de Dios. Somos ignorantes de lo que debemos hacer, de cómo debemos vivir en toda etapa, en toda, de verdad, en cualquier cosita de nuestras vidas. No somos ignorantes. Y el que clama ignorancia es porque no ha leído la palabra del Señor. Hermanos, ser santos, porque Cristo, porque Dios os llamó y Él es santo. Amén. Eso es todo lo que tengo por ustedes. Vamos a ir en oración. Santísimo Padre, te damos gracias porque tu palabra es viva, Señor.
Padre, te doy gracias porque sé que la palabra es de doble filo, Padre, y que antes de que penetre los corazones de mis hermanos, debe de penetrar el mío, Señor. Te doy gracias, Padre, porque tus verdades son tan grandes que no puedo comprender a veces de tu gracia, de tu amor, de la sangre derramada por mí. Alguien sin gracia, alguien que amaba el mundo, alguien que amaba la carne y deshidrataba el alma. Te doy gracias, Señor, porque has revivido el alma, porque me has hecho, Señor, volver a nacer con mis hermanos, y que podamos decir mis hermanos porque hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo, con Jesucristo, Padre, nuestro hermano mayor. Te damos gracias, Padre, por la salvación que se nos ha dado. Padre, examina nuestros corazones para ver si estamos en el libro, Padre, de la vida. Y para aquel, Señor, que no conoce de ti, que no sea solamente por poquito convencido, pero que sea, Señor, quebrantado de corazón, humillado, Padre, y que sepa que solo en ti puede vivir. Solamente somos vagabundos, llamando a otros vagabundos y enseñándoles dónde encontrar carne, comida y sustento, Señor. Te pido, Padre, que continúes trabajando en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a no ser hipócritas, a ser santos, Señor, porque tú eres santo. Te damos gracias, Padre, por este estudio y te pedimos por todo esto, Señor. Y te damos gracias por la sangre de Jesucristo, por la preciosa sangre de Jesucristo, por la cual hemos sido purificados. Y es en su nombre que pedimos todo esto. Amén. Amén. ¿Anuncios, Philip? Sí, tenemos matrimonios este viernes y si alguien trajo su ofrenda, pues a ponerla en esa cosa, por favor. Vamos.